Mi artículo a exponer se titula Identificación rápida de especies de cándida mediante microespectroscopía de Raman confocal. La cándida es una levadura, es un patógeno oportunista, es el cuarto patógeno nosocomial comúnmente encontrado en infecciones del torrente sanguíneo en los Estados Unidos. La enfermedad es también llamada candidiasis de las especies de cándida encontradas en la práctica clínica, en el cual Candida albicans es la más frecuente. Esta es a menudo susceptible al grupo Axol de agentes antifúngicos, sin embargo, en las especies Candida gravata, Candida tropicals, Candida kruse son tolerantes. La identificación convencional se basa en una extensa serie de pruebas que son fermentación, asimilación de carbohidratos, crecimiento entre 37 y 42 grados centígrados, morfología de sus colonias y células y la capacidad de formar tubos de germen, en lo cual los sistemas de identificación de levadura comerciales disponibles se derivan de las convencionales. Entre estos están BCAT2, API20C, el sistema de RapidGear Plus y el sistema Minitec, en donde el desempeño del sistema de identificación comercial se evaluaron para la cándida de las especies más comúnmente encontradas, en donde los resultados se obtuvieron de 4 a varios días de incubación, dependiendo del sistema donde se informó de una identificación. Entre el 59 y 99%, la mayoría de los sistemas de identificación rápida están diseñados para discriminar entre dos especies o para confirmar una identificación presuntiva, en donde esta necesidad de pruebas rápidas de múltiples especies, en donde se obtuvo en cuenta las terapias antimicrobianas, donde fue inadecuada con un 95%, ya que no se incluyó un antifúngico. Por esto la insuficiencia de la terapia inicial con una tasa de mortalidad de un 60%. Por esto es que se requiere una identificación rápida en la terapia temprana de la infección. Las técnicas espectroscópicas vibratorias son muy adecuadas como base para el desarrollo de métodos de identificación rápida, en donde la espectroscopía infrarroja transformada por Fourier, la FTIR y la espectroscopía de Raman proporcionan información sobre la composición molecular de las muestras, en donde se puede usar como huellas digitales, en donde se informaron recientemente un método rápido con espectros de Raman, ya que se puede hacer en un cultivo sólido. El objetivo de este artículo es buscar un proceso para la identificación rápida de las especies de cándida, ya que es esencial para su identificación rápida para la determinación de un agente antifúngico correcto. En materiales y métodos, pues se utilizaron 5 cepas, que fue la Candida albicans, la Candida gravata, la Candida kruse, Candida kefir y la Candida tropicans, en donde dice COLAR A, las siglas ATCC se obtuvieron o las dieron de la Colección Americana de Cultura, las siglas CBS de la Oficina Central de Chimelculture, donde están las siglas de SBA, es el cultivo de Suburban. La otra ya viene pues de que se cultivaron con sangre. El origen, pues algunas tuvieron origen de
sangre de tejidos de cavidad oral, biopsia de estómago, hisopo oral y así sucesivamente. En el modo de identificación, la sigla CA es la asimilación de carbohidratos, la GT formación de tubos germinales en suero humano, el CS formación de clamidosporas en agar de harina de maíz y API y 32C es Biomerius, que fue de Francia, donde las cepas da un total de 42 en el agar de Saburban es un total de 32 cepas y con sangre es un total de 34 cepas. Preparación de la muestra. Las muestras fueron almacenadas a menos 80 grados centígrados en caldo de infusión de cerebro y corazón, que contenía un 10% de glicerol. Hasta su uso se incubaron las 32 cepas en medio Saburban a 2% de glucosa durante 6 horas a 30 grados centígrados antes de las mediciones de Raman. Para las 34 se prepararon después del paso a través de un sistema de cultivo de sangre, con el fin de determinar si afectaría la capacidad de identificación del método de Raman. Las cepas se sembraron a 10 a la 3 UFC por mililitro, que UFC es unidades formadoras de colonias en 10 mililitros de sangre de voluntarios sanos. Cuando esto marcó los viables como positivos, dentro de las 24 horas para la mayoría de las cepas se colocaron varias gotas de cultivo líquido en SAP y se cultivaron durante 6 horas a 30 grados centígrados antes de las mediciones de Raman. Microespectroscopía de rama confocal. El medio cultivo sólido que contenía microcolonias se colocó directamente bajo el microscopio de un microespectrómetro de Raman. El microscopio fue equipado con un objetivo de infrarrojo cercano de 80x. Las muestras se excitaron utilizando de 100 a 150 microwatts de luz láser de 830 nanómetros de un láser de zafiro de titanio bombeado por un láser de iones de argón. Para cada muestra de levadura de cándida se seleccionaron 5 microcolonias. Los espectros se obtuvieron de 10 ubicaciones elegidas al azar, utilizando un tiempo de recolección de señal de 30 por medición para cada muestra. Los espectros de levadura se obtuvieron durante un periodo de 3 meses, donde se obtuvieron 60 espectros para el medio de SAP en incubaciones aleatorias en el medio durante 30 minutos. El tratamiento de espectro, todos los análisis de espectro se realizaron en las primeras derivadas de los espectros medios. Esto se hizo para minimizar la influencia del fondo de señal amplio. En los resultados se muestra en esta imagen de los 5 diferentes especies de cándida, las características entre las diferentes especies, donde se cree que las diferencias de las especie a especie se debe a la diferencia de las composiciones bioquímicas de las paredes celulares. En el dendrograma resultante de HCA se realizaron los espectros de conjunto de datos SBA, donde grupos separados
se formaron para la especie con la excepción de la Candida krusei, cuyos espectros se disminuyeron entre dos grupos. Una cepa de Candida krusei 4 fue agrupada en la Candida gravata. HCA se utiliza distancias cuadradas euclidianas entre espectros como pretratamientos de entrada. Los resultados obtenidos muestran que esta medida de la varianza generada de la señal encontrada dentro de un conjunto para facilitar la identificación de las especies. En el modelo 1 separa la Candida albicans y la Candida tropicans, y Candida cave y la Candida gravata. En el modelo 2 discrimina entre Candida albicans o Candida tropicans y Candida cave. En el modelo 3 está diseñado para discriminar Candida krusei y Candida gravata. En el modelo 4 separa adicionalmente Candida albicans y Candida tropicans, basándose en el resultado del modelo 1. Un espectro desconocido se proyecta en uno u otro modelo, modelo 2 o modelo 3, cuando el modelo 2 preside el espectro de Raman como perteneciente a cualquiera de los dos, Candida albicans o Candida tropicans. El espectro finalmente se proyecta en el modelo 4 para distinguir entre estas especies. Cuando se realizó la evaluación de dejar una cepa en el conjunto de datos SAP, se identificaron correctamente las 32 cepas, dando un 100%. Este resultado indica que aunque HCA mostró dos separaciones y una clasificación errónea, un método supervisado fue capaz de identificar las diferencias espectrales características entre Candida krusei y Candida gravata. De lo contrario, permanecen ocultos en la varianza de señales no específicas de las especies. Dos cepas del conjunto de datos de sangre fueron identificados erróneamente, que fue la Candida tropicans 40, se predijo a ser Candida albicans, y Candida krusei M38I 96 se identificó como Candida gravata. Teniendo en cuenta los resultados del conjunto de datos combinados, no hubo diferencias significativas en la presión de identificación entre el conjunto de datos SAP y el conjunto de datos de sangre. Como conclusión, por lo tanto, es necesario aplicar métodos de análisis supervisados que buscan la variación de señales relativamente para la discriminación de especies, donde se utilizó los resultados del método de HCA como primer paso en el desarrollo de un esquema secuencial de identificación de especies basado en LDA. Este resultado indica que el pretratamiento o cultivo de la cándida, las cepas previas a las mediciones de Raman no influyen significativamente en la precisión del modelo LDA utilizado por esto. Considerando la velocidad y la facilidad con la que se puede identificar varias especies, la microespectroscopía de Raman confocal tiene el potencial de convertirse en una técnica más potente y más rápida que los sistemas de identificación rápida
disponibles en la actualidad. La identificación comercial tuvo un porcentaje entre el 59 y el 99%, mientras que la espectroscopía de rama confocal tuvo un porcentaje entre 97 a 100%, ya que pues en este artículo se busca la identificación rápida de las especies de Cándida, ya que esto es esencial para la identificación, una identificación rápida para la determinación de agentes del agente fúngico correcto, ya que algunos son tolerantes y se necesita saber con cuál antifúngico se puede tratar esta infección. Muchas gracias.